Bueno, buenas noches o buenas madrugadas. Madrid, domingo 5 de noviembre de 2023, apenas 17 minutos pasada la medianoche. Es decir, que hace un ratito era sábado todavía. Bueno, en el video anterior hablamos del origen en el video anterior de este canal y en el video número 1 de Historia de América, hablamos del origen del hombre americano. Creo que quedó claro que aborígenes, es decir, que aborígenes americanos no hay, es decir, el hombre como especie no surgió nunca en América. El hombre como especie llegó a América mediante migraciones. Migraciones desde el Asia a Norteamérica por el estrecho de Bering. Y de allí bajó a través de los años y de los siglos hasta la Tierra del Fuego, hasta la Pampa Argentina, podríamos decir, ¿no? Y esos indios, entre comillas, que se encuentran a Colón, allí son los descendientes de aquellos que llegaron del Asia a través del estrecho de Bering. Bueno, y también, se habló de que puede ser posible que alguna embarcación partiendo de la Polinesia haya sido arrastrada por los vientos a la costa de América sin querer. Pero esto es posible, es solo posible, es poco probable, es posible pero poco probable y habrá sido una o pocas veces. La migración realmente que pobló América viene del Asia Pacífico. Y allí estuvieron siglos antes de que llegaran los españoles. Y con ellos el resto de Europa. Ese fue el video anterior. Ahora vamos a hablar un poco, tengo la vista cansada, de cómo vivían estos pueblos precolombinos. De todo lo que voy a hablar en este video es de antes de la llegada de Colón, antes del contacto de América con Europa, de lo precolombino. Bueno, con posterioridad a su instalación en América y durante milenios, el hombre solo pudo acercarse a las grandes presas, animales, ¿no?, teniendo alguna ocasión de matarlas cuando se accidentaban o quedaban inmovilizadas en el fango o en los pantanos, o en situaciones similares, porque ese hombre de hace miles de años en América no tenía la manera de apresar uno de estos grandes animales, a no ser que el animal estuviese, digamos, hubiese caído en un pantano, estuviese en un charco de lodo del que no podía salir, etc. Ahora, gracias al método del ensayo y el error, la tecnología disponible, porque la tecnología disponible en aquel momento comenzó a evolucionar y se empezó a tallar la piedra. Bien por percusión o por presión, aumentando con ello las posibilidades de control y dominio del entorno. Aunque los útiles de piedra eran más eficaces, continuaron utilizándose también otros de hueso y madera: cuchillos, agujas, puntas de flecha, raederas, etc. Los prehistoriadores, que son los que estudian la prehistoria, aplicando criterios de periodización similares a los vigentes en el Viejo Mundo, asimilan este periodo al Paleolítico Superior, extendiéndolo aproximadamente hasta el 7000 a.C. Es decir, el Paleolítico Superior para el hombre europeo, y cuando digo hombre europeo hablo de esa masa continental que es Europa, Asia y África, toda esa masa unida. Bueno, el Viejo Mundo, que incluye Asia y África, esa masa continental. Bueno,
En el Viejo Mundo, el Paleolítico tiene unas fechas diferentes a las americanas. Se sitúa en el año 7000 a.C. el Paleolítico Superior americano. Es decir, que estaban mucho menos adelantados que en la masa continental más vieja. Cuando digo más vieja es habitada por el hombre desde mucho tiempo antes, ¿no? Ok. Paleolítico Superior en América, más o menos 7000 a.C. La mayor parte de las categorías cronológicas válidas para Europa y Asia resultan de difícil aplicación en América. Se tratan de utilizar, se aproxima la fecha, pero es difícil. En esa época se formaron a lo largo y ancho de todo el continente americano pequeñas bandas de cazadores, una de cuyas características era seguir a la presa durante sus largos desplazamientos. Mientras en algunas regiones la recolección continuó siendo el sistema preferido por la mayor parte de los grupos americanos para la obtención de alimentos, algunas bandas sin sentido peyorativo, bandas como conjuntos de personas. Algunas bandas comenzaron a especializarse en la caza de pequeños mamíferos, mientras que aquellas bandas que vivían a la orilla del mar se orientaron a la recolección y pesca de mariscos. De allí viene la gran tradición pesquera y culinaria pues, de países como el Perú, donde yo diría que hacen el mejor ceviche del mundo. Bueno, la época dorada de los cazadores americanos dedicados a la captura de grandes presas terminó en torno al 7500, 7200 a.C., cuando el clima se volvió más seco y caluroso, y la desertificación de una extensa zona de América del Norte causó la extinción de la mayoría de las grandes especies cazadas por el hombre en América. Bueno, esos desiertos de América del Norte, al oeste de América del Norte, ya sabemos cuáles son, ¿no? Esta situación provocó que muchas bandas de cazadores desaparecieran totalmente junto con sus presas, debido al cambio climático, que por supuesto en aquella época no se podía decir la gran mentira de que lo produce el hombre. En esta época sí se puede mentir. Y la mentira es comprada fácilmente por la gran cantidad de ignorantes, que es casi todo el planeta, que viven aquí, en este mundo, ¿no? Y lo afirman con vehemencia, no saben nada de ciencia, nada de geografía, no saben cómo se formaron los continentes y afirman con contundencia, ¿no?, que hay un cambio climático creado 100% por el hombre. Cuando el cambio climático es algo que siempre ha habido. Entonces desaparecieron grandes mamíferos y desaparecieron también ciertas tribus. Sin embargo, debieron haber sido la mayoría las que pudieron reconvertirse y adaptarse a las nuevas circunstancias rápidamente. Junto a los grandes cazadores existían otros grupos especializados en la caza. Ustedes saben que no pronuncio la Z ni la C, en la caza de animales más pequeños. Por ejemplo, conejos, roedores de todo tipo, patos, pájaros y otras aves, que completaban su alimentación con plantas silvestres y eventualmente con los granos de las mismas plantas. Resulta probable que durante algunos milenios, entre el 15.000 y el 2500 a.C., los cazadores de pequeñas presas y recolectores de granos, que terminarían estableciéndose en cuevas y cavernas,
coexistieran en determinadas regiones con los cazadores de grandes animales, pero viviendo de forma totalmente independiente unos de otros. A mediados del 8º milenio, el mayor control del entorno y de los recursos naturales aumentó las posibilidades de supervivencia de los pueblos especializados en la caza de pequeños animales y la recolección, mientras se reducía el margen de acción de los grandes cazadores. Cerca del año 6000 a.C., algunos recolectores de granos comenzaron a interferir exitosamente en el proceso de cultivo, germinación de las semillas y explotación de las plantas silvestres de las que se venían alimentando cotidianamente. Esta actividad, centrada en la manipulación de ciertas especies vegetales, lo cual ya muestra un cierto grado de elaboración tecnológica por parte de estos pueblos. Esta actividad, centrada en la manipulación de ciertas especies vegetales, repito, se complementaba con la caza y la recolección en aquellos momentos en los que el ciclo agrícola requería de fuentes alimentarias adicionales. Tengo mucha molestia en los ojos, pero bueno, vamos a ver si logro completar un video. Los apuntes los hice con letra grande. Bueno, los datos que aún se manejan sobre el inicio de la agricultura en América, saben que el inicio de la agricultura a nivel mundial, es decir, en el bloque antes conocido, fue la primera gran revolución económica. El invento de la agricultura fue la primera gran revolución económica y la segunda la revolución industrial. Esas son las dos grandes revoluciones económicas en la historia mundial hoy en día. Pero la agricultura en América los datos que se manejan de cuándo comenzó la agricultura en América no son muchos. Los restos más antiguos de actividad agrícola se han encontrado en Nuevo México, 4000 a.C., más o menos, y en Tamaulipas, 3000 a.C., más o menos, en América del Norte y Mesoamérica respectivamente, o sea, México en América del Norte y Tamaulipas en Mesoamérica. Mesoamérica, explico para los que están en América, que también me escuchan, para los venezolanos, colombianos, mexicanos, argentinos, etc. Mesoamérica es una palabra que se usa en España, más no en América Latina, para designar la parte sur de México junto con Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, hasta llegar a Panamá. No incluye Panamá. Eso es Mesoamérica. Bueno, entonces la actividad agrícola que mediante la arqueología permitió saber que más o menos sobre el año 3000 a.C. en Tamaulipas ya había agricultura, pues Tamaulipas pertenece a Mesoamérica. Bueno, creo que actualmente está en México o en Guatemala, no lo sé. Bueno, restos arqueológicos, repito, Nuevo México, 4000 a.C. y Tamaulipas, 3000 a.C. Siendo las principales especies vegetales desarrolladas, la yuca, no habré comido yo yuca en mi vida, la batata, que la batata se llama batata en Venezuela, pero en Cuba, que se come mucho más que en Venezuela, por ejemplo, se llama malangue. En España la he visto como batata y la he visto como patatas dulces. Y cambia de nombre según el país latinoamericano. La batata tiene muchos nombres. El maíz, por supuesto, el maíz en la comida mexicana está presente hoy en día intensivamente, y también en la comida venezolana, y también en toda la comida centroamericana, y también en la ecuatoriana, boliviana y peruana. Creo que incluso en el norte de Chile.
Entonces la yuca, la batata, que la batata en Venezuela es tan barata que la gente no la compra por pena. Le da pena, le da vergüenza que la gente, que los demás lo vean comprando algo tan barato. A mi mamá nunca le dio pena, así que yo comí bastante batata. Aunque la batata no me gustaba mucho. Y una vez tuve que ir a un congreso internacional en Cuba, un congreso de nuevas tecnologías y medio ambiente. Y no había patatas ni arroz, solo batata. Y cuando el camarero me decía, aquí lo que es malanga, el plato pero full de malanga y con un pedacito de pollo mínimo. Se me hizo difícil esos 8 días en Cuba. Bueno, repito, ¿qué cosechaban? Por decirlo así, yuca, batata, maíz, por supuesto, que maíz es el rey. Frijol, como lo llaman en México, en Venezuela se llama caraotas caraotas negras, en Cuba se llama moros, ¿no? Frijol. Bueno, el maíz en estado salvaje se conoció en México al menos desde el Pleistoceno, desde donde pasó a América del Sur. En Perú lo encontramos entre el 900 y el 700 a.C. Los pueblos andinos domesticaron la quinua, que en España llaman quinoa, y yo la conocí aquí. En Venezuela eso nunca lo escuché nombrar. Los pueblos antiguos, repito, domesticaron la quinua, que es un grano rico en proteínas e hidratos de carbono, la papa, patata, la calabaza, que en Venezuela se llama auyama, que es el nombre indígena de la calabaza en Venezuela. Auyama, así le llamaban los indios Caracas y los indios Los Teques. Me parece el colmo que en España le digan calabaza, porque calabaza es un nombre que se le dio a ese tubérculo en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que España adopte un nombre norteamericano y no un nombre iberoamericano para la calabaza? Además un nombre precioso con Y, auyama, eso es calabaza. Bueno, y algunas legumbres como el payar y el frijol. Esto respecto a los pueblos andinos. Los habitantes de zonas superiores a los 3.000 metros de altura siguieron cazando guanacos, alpacas y llamas, como lo habían hecho en el pasado, aunque con el correr del tiempo domesticaron a las llamas y alpacas, a las que utilizaron como medio de transporte para la obtención de lana. A diferencia de Asia, África y Europa, es decir, la masa continental conocida anteriormente, antes de conocer América, a diferencia de en Asia, África y Europa, esta masa continental, en el resto de América la domesticación de animales no afectó a grandes mamíferos. Es decir, no afectó a vacas, caballos, ovejas o cerdos, porque se cree que eran inexistentes en la región, que nunca existieron en América, sino especies más pequeñas como perros, pavos y otras aves de corral. La arqueología nos dice que en América existieron caballos y otros grandes mamíferos, aunque se extinguieron muchos siglos antes del surgimiento de las grandes civilizaciones. Cuando hablamos de grandes civilizaciones en estos videos nos referimos a dos de ellas, sobre todo, a la azteca y la inca. La azteca y la inca, de las que hablaremos de último. O sea, de último antes de entrar al descubrimiento y a la América ya conocida por la otra masa continental. Bueno, los grandes animales domésticos no existían en América cuando comenzó el proceso de domesticación de plantas y animales.
y su existencia solo fue posible tras ser llevados al Nuevo Mundo por los conquistadores europeos. Es decir, estos grandes animales que mencioné, que habían existido, existieron antes de que hubiese gente allí y por eso no pudieron ser domesticados. No coincidió la existencia del hombre con estos animales. El calendario agrícola comenzó a influir en la conducta y hábitos de los pueblos que más destacaron en la domesticación de las especies vegetales. Entonces, la actividad humana se hizo más sedentaria en los periodos donde la actividad en los terrenos de labor era mayor, es decir, en primavera y verano. Y en aquellos momentos, otoño e invierno, en que la falta de recursos agrarios los obligaba a recurrir a recursos energéticos adicionales, debían partir en busca de sus presas tradicionales, es decir, tenían que regresar a sus hábitos de nomadismo, es decir, que eran sedentarios y nómadas al mismo tiempo. Cada 6 meses tenían que cambiar de lugar para procurarse el alimento. Las técnicas agrarias básicas se desarrollaron muy pronto. Este periodo estuvo marcado por la aparición de la coa o palo cavador. El método más común de cultivo era el de tumba y quema o roza, que en Mesoamérica se llamaba milpa. También practicaron la roza o barbecho largo y no voy a seguir con tecnicismos agrícolas porque esto es un video sobre todo de historia, ¿no? Claro que es importante lo que come la gente, ¿no? Pero con hablar un poquito de lo que comían, y voy a seguir hablando de eso, no quiero detenerme mucho en lo que comían, me interesa más la historia propiamente dicha, ¿no? Es decir, las relaciones entre los pueblos, etcétera, ¿no? Bueno, en ciertas zonas de las tierras altas, sin embargo, hay cosas que hay que comentar. En ciertas zonas de las tierras altas de los Andes o México Central, el desarrollo de la agricultura se centró en la construcción de grandes obras de infraestructura, como el regadío y la puesta en explotación de terrazas en las laderas de las montañas, lo cual permitió una agricultura más intensiva. En algunas regiones pantanosas o lacustres de Mesoamérica se desarrollaron las chinampas o jardines flotantes, un microclima adecuado para la agricultura. También hubo sistemas de cultivo integrado, de alta productividad, que daban 2 o 3 cosechas al año, etc. El desarrollo tecnológico y el perfeccionamiento de algunas armas, como el lanzadardos, obviamente esta es terminología europea aplicada a América, eso de lanzadardos, hicieron posible adaptar la caza a los nuevos tiempos. La evolución de la cestería permitió confeccionar elementos adecuados para la recolección, transporte y almacenamiento de los vegetales y otros alimentos. La cestería sigue existiendo en la zona de los Andes, que va desde dentro de Venezuela, es decir, en Venezuela desde los estados Mérida, Trujillo y Táchira, y ahí se pega casi al Océano Pacífico y baja hasta Chile, hasta el fondo de Chile y Argentina. De hecho, es la frontera entre Chile y Argentina, es la cordillera de los Andes. Aunque los chilenos y argentinos prefieren decir que sube. Bueno, a mí me da igual quién se quiera apropiar del nacimiento o del final de la cordillera. Todo el mundo sabe más o menos la forma, ¿no? Sube como frontera entre Chile y Argentina y luego sigue bastante paralela al Pacífico y cuando llega a la zona de Colombia, Venezuela, se mete para adentro y termina en Venezuela. Bueno, hoy en día, se encuentra todavía en todos los Andes, en todos los países por donde pasa la cordillera de los Andes,
se sigue practicando la cestería con los mismos métodos milenarios. Yo tenía un montón de cosas de cestería, bueno, desde cestas en sí hasta cestas decorativas, pasando por sombreros, mochilas, bueno, una maravilla, ¿no? Y la ropa que se hace en la cordillera de los Andes, se sigue haciendo como antaño. Y cuando digo antaño, hablo de miles de años atrás. Entonces, quizás a los andinos, los que no quieren, los que permanecen viviendo en altas altitudes, valga la redundancia, los andinos son menos vulnerables a los cambios económicos o a las crisis económicas latinoamericanas, porque si tú vives en la cordillera de los Andes, por encima de los 2.500 metros, ahí siempre vas a poder tener patatas, por ejemplo, porque las terrazas están todas cultivadas en la cordillera de los Andes hoy en día. Por ejemplo, en Mérida, que está en Venezuela, y que yo he ido muchas veces y he escalado el Pico Bolívar, en Mérida hay no sé, como 19 variedades de patatas y otras muchas cosas más, ¿no? Entonces, si tú te quedas allí, pues comes lo que allí se produce, te vistes con la misma ropa que allí se hace y usas las carteras de cestería que allí se usan, ¿no? Bueno, cierro el paréntesis. Bueno, la cestería permitió transportar, guardar, etcétera, alimentos, ¿no? Se comenzaron a usar también las manos, piedras y morteros para moler los granos y así se aumentaba su valor comestible. La mejora en los métodos existentes para la conservación de los alimentos y la acumulación de excedentes permitió que las distintas bandas que cohabitaban en una misma región colaboraran entre sí para comerciar, ¿no? Tú me das esto y yo te doy aquello. Ya que las especies que no se recolectaban a tiempo terminaban pudriéndose en el campo, preferían comerciar y que no se pudriera lo que sobraba. Y que no se pudriese lo que sobraba, los excedentes. Así surgieron las macrobandas, macropoblaciones, o mejor dicho, poblaciones con muchas bandas distintas adentro. Y tuvieron que definir sus respectivos ámbitos de actuación para no invadir unas el ámbito de otras, y surgió el concepto de propiedad comunal. La propiedad tuvo un contenido colectivo o comunitario muy marcado al pertenecer a la comunidad en su conjunto la explotación de recursos alimentarios. No es una cuestión de política, era una cuestión de necesidad. La idea de propiedad privada en aquel entonces solo se refería con muchas matizaciones a algunos objetos personales de uso individual. Por ejemplo, una cerámica en la que tomaban algo. Eso podía ser propiedad privada, pero no más que eso. La formación de macrobandas, es decir, poblaciones grandes formadas por poblaciones diversas, y la definición progresiva de los derechos de propiedad se reforzó con los intercambios crecientes de mujeres, sí, intercambios de mujeres, señores, y de los más diversos productos entre los distintos grupos de una misma región. A medida que aumentaba el tamaño de los grupos, su organización se hacía más compleja y surgían nuevos cargos, nuevos jefes, chamanes, sacerdotes y nuevas instituciones ideológicas y religiosas, ceremonias, rituales, etc. Durante un cierto tiempo estas sociedades fueron igualitarias y mantuvieron relaciones sociales de carácter solidario, lo que le permitía un mejor dominio del medio y el control de los recursos, aunque su consolidación, unida a un creciente sedentarismo,
condujo a la estratificación social y posteriormente a las primeras manifestaciones del Estado. No sé cómo lo llamaban ellos, pero son eso, manifestaciones del Estado. Y es que esto siempre es así. Es la forma natural como se van formando las civilizaciones. O sea, comienzan como una cuestión comunitaria, porque no hay otra manera de comenzarla, pero terminan estratificándose. O sea, terminan convertidas, vamos a hablar en términos europeos, en estamentos, si hablamos de la edad moderna, o en clases sociales, si hablamos de la edad contemporánea, etcétera, ¿no? Pero claro que todas se estratifican, ¿no? Esta situación de estratificación, unida al desarrollo de la agricultura basada en el control de los recursos hidráulicos muy abundantes en América, permitiría la formación de los grandes imperios en Mesoamérica y los Andes. Desde mediados del tercer milenio, estamos hablando de antes de Cristo, por supuesto, los pueblos más desarrollados en la domesticación de plantas y animales y con un mayor control del medio fueron haciéndose cada vez más sedentarios. Algunos siglos más tarde aparecieron las primeras aldeas, que con el correr del tiempo se convirtieron en asentamientos urbanos, como Chilca y Chavín en los Andes peruanos, de Tlatilco en el Valle de México, de San José Mogote en Oaxaca. Las aldeas primitivas eran agrupaciones de viviendas que albergaban entre 100 y 250 personas, generalmente a orillas de ríos o lagunas para aprovechar el agua para los cultivos. Las viviendas solían sacar partido de los abundantes elementos naturales del entorno. En el Valle de México y la costa guatemalteca del Pacífico, las viviendas se construían con ramas entretejidas cubiertas de barro y lechos de paja. Bueno, esto todavía se puede ver, por ejemplo. Yo lo vi en Cuba, en un viaje en autobús desde La Habana hasta Pinar del Río. Sí, hay un Pinar del Río en Cuba, donde está la destiladora del ron cubano, del Habana, ¿cómo es que se llama? Habana Club. Y bueno, fui por el ron. Y por el camino vi estas construcciones, pero primitivas y aisladas una de otra, ¿no? De barro y paja. Y tomé algunas fotos, deben estar en alguna parte. Bueno. Ok, en esta época también surgió la cerámica, cuyo uso se generalizó varios siglos más tarde en distintas regiones del continente. Bueno, hoy en día una cerámica precolombina se considera un objeto de arte y cuestan millones de dólares. Se subastan en Christie's, en Caracas había, no sé si todavía hay, tiendas de lujo donde con incluso 3 o 4 cerraduras que solo te abrían si te conocían, donde vendían cerámicas precolombinas, ¿no? Bueno, surge la cerámica también. Se generaliza el uso siglos más tarde en distintas regiones del continente. Surge también el tejido, especialmente de algodón. Durante un tiempo se pensó que la cerámica americana se había originado en Asia, aunque hoy está claro que sus orígenes se sitúan en América del Sur, pero no en los Andes centrales. ¿Qué quiere decir esto? Que los migrantes que pasaron de Asia a América por el estrecho de Bering no traían consigo el saber de cómo hacer cerámica. Esto ocurrió en América, ya una vez que estaban en América. El conocimiento de la cerámica no lo traían consigo. Otros conocimientos parece que sí, el de la cerámica no.
Esto todo procede de investigaciones arqueológicas, pero muy ceñudas, ¿no? Y para hacerlas se necesita mucho dinero y solamente el Estado puede financiar eso. Entonces, Norteamérica puede financiarlo porque tiene mucho dinero, pero México lo financia más que ningún otro país latinoamericano. Pero ya hacia abajo en Latinoamérica es difícil que haya financiamiento para más y más estudios arqueológicos e incluso estudios lingüísticos, etcétera, ¿no? Bueno, la cerámica se desarrolló a partir de distintos centros independientes. Bueno, la siguen haciendo hoy en día, pero la de hoy en día no vale millones de dólares, no vale casi nada cuando la compras, ¿no? Es más valiosa de lo que los que las hacen creen, porque tú te vas a Mérida a 3.000 metros de altura y tú te compras, bueno, un camión lleno de cerámica por casi nada de dinero. Parece mentira porque hoy el mundo está interconectado, pero parecen no saber que eso luego se vende en las ciudades a un precio muchísimo más alto, ¿no? Yo la que compraba era para mí, para mi decoración de mi casa. No revendo, no revendía, es que no soy revendedora de nada. Bueno, de algunas cosas usadas en Wallapop sí, pero... bueno, la cerámica, ya dije, se desarrolló en distintos centros independientes unos de otros, especialmente algunos ubicados en las costas de Colombia y Ecuador. Las piezas encontradas más antiguas pertenecen a los yacimientos de Valdivia en el Pacífico ecuatoriano y datan del 3500 a.C., del 3500 a 2500 a.C. Y en Puerto Hormiga, en el Atlántico colombiano, y datan del 3090 al 2552 a.C. El Atlántico colombiano es mínimo, es lo que hay, es la partecita, digamos, de mar Caribe que tiene Colombia, que es mínima. Está atrapado, o sea, el Atlántico colombiano está atrapado entre La Guajira, la península de La Guajira, que eso ya es Venezuela, y Panamá. Es donde está Cartagena de Indias. Porque Colombia en realidad es un país con Pacífico. La idea de la existencia de varios centros difusores de cerámica, de fabricación de cerámica, se confirma con las características de las piezas encontradas en ambos yacimientos. O sea, son distintas. La cerámica de Valdivia, la de Ecuador, era bien elaborada y pulida, mientras que la de Puerto Hormiga era muy tosca. La alfarería llegó a los Andes centrales en torno al 1800 a.C. Esta es la que yo he comprado. Y no la vieja de antes de Cristo, porque esa es la precolombina que cuesta millones de dólares, ¿no? La que hacen actualmente. Y llegó al centro sur andino, la alfarería, hacia el 400 a.C. Los restos más antiguos de cerámica mesoamericana, más o menos en el 2440 a.C., se encontraron en la costa del Pacífico, en Puerto Márquez y Tehuacán, en torno al 23.000, no, al 2300 a.C. Y termino este video aquí porque lo quiero hacer por temas. Y se me va a hacer muy largo si sigo en este. Nos vemos ahora.